Seguimos con nuestro tema de andando por el Espíritu. Hoy cumplimos nuestra sexta clase o sesión de estudio y de reflexión por un tema tan importante. Y hoy cerramos esta reflexión y esta instrucción. Y queremos cerrarlo precisamente con una meditación que tiene que ver con el cultivando el fruto del Espíritu. Lo pongo en esos términos porque cultivar el fruto del Espíritu es la forma de andar en el Espíritu o andar por el Espíritu. Son cosas equivalentes y lo vamos a ver a lo largo de la exposición, que nos estamos refiriendo a la misma cosa. Y una de los propósitos de este tema de andando por el Espíritu era precisamente identificar todas aquellas expresiones que usa el Nuevo Testamento para referirse al tipo de vida que nosotros debemos tener. Y una expresión, digamos, muy hermosa y potente espiritualmente es andando por el Espíritu, o sea, bajo su guianza, bajo su influencia, bajo su dirección, bajo su control. Y es lo mismo que decir, bueno, pues el que anda por el Espíritu es la persona también que cultiva el fruto del Espíritu. Y hay otras expresiones que vamos a ver a lo largo de la noche. Bueno, ya sabemos que hay un mandato a andar por el Espíritu. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es una instrucción, un imperativo que Pablo le da a los Gálatas. Es la manera como los cristianos deben vivir. El andar era una forma analógica de Pablo decir vivan por el Espíritu. Anden por el Espíritu es vivir por el Espíritu. Es una analogía que él usa entre el caminar, el andar y el vivir. Y a eso es que Pablo se está refiriendo. Si el Espíritu nos dio vida nueva, nos regeneró, nos hizo entender el Evangelio, si vivimos por el Espíritu, si Él hizo este gran cambio en nosotros internamente y nos dio un nuevo corazón y nos dio una nueva inclinación y nos dio un nuevo poder para vivir y nos abrió los ojos a las verdades del Evangelio, entonces vivamos por medio de Él también, que sea Él el que dicte las pautas de vida que yo voy a seguir. Esa es la idea de este pasaje, de este mandato. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Dijimos también que otra frase que se utiliza en el libro de Efesios, que la usa el mismo Pablo, es que andar por el Espíritu es equivalente también a ser lleno del Espíritu. En Efesios 5:18, él tiene otro imperativo, otro mandato, donde él dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desorden, hay excesos. Esa es la palabra disolución. El vino, el alcohol o todo lo que te saca de control a ti, lo que te lleves al desorden y a la disolución y al desorden de vida, sino sed llenos del Espíritu. Y vimos en ocasiones anteriores, vimos profundamente lo que esa frase implica, pero esta es otra expresión para entender qué es andar en el Espíritu, es llenarse de Él. Y dijimos, como ustedes recordarán, y simplemente estoy recordando algunas cosas para usarlo de base para lo que vamos a ver, que cuando Pablo usa esta expresión de ser llenos del Espíritu, él no se está refiriendo a que ustedes deben tener más Espíritu. Él no es a eso que él se está refiriendo, porque el cristiano cuando viene a Cristo y se arrepiente y acepta al Señor y el Espíritu viene y lo habita, el Espíritu viene en toda su plenitud. Lo que la expresión significa, más que tengan más del Espíritu, es déjense gobernar completamente por el Espíritu. Y la expresión y la palabra que usa ahí de ser llenos, esa llenura, lleno, es la palabra que se utilizaba cuando el viento llenaba una vela y lo llevaba en una dirección al barco. Entonces es como dejen que el Espíritu los lleve en la dirección que Él quiere. Eso es la llenura del Espíritu, que seamos totalmente controlados. Y la otra forma también de justificar esa expresión es que el mismo versículo, fíjense que él pone una comparación un poco rara, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu. Pero ¿por qué Pablo entra en esa analogía, en esa contradicción, esa expresión contradictoria de el vino, la borrachera y demás? Bueno,
piensen de la manera que un borracho o una persona que consume bebidas alcohólicas se deja controlar por las bebidas alcohólicas y en esa condición de embriaguez actúa de una manera que no actúa de manera normal. De la misma manera, los que somos llenos del Espíritu, actuamos entonces de una manera que no es normal y natural para nosotros, porque es espiritual, porque respondemos a su influencia, así como los que se emborrachan responden a la influencia del alcohol, así mismo los que somos llenos del Espíritu, estamos supuestos a responder a la influencia del Espíritu en nuestra vida. Entonces, esa es otra expresión. ¿Cuál es el resultado de andar por el Espíritu? ¿Cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu? El resultado está en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nada en la palabra restringe ninguna de esas cosas. En ese sentido es que contra esas cosas no hay ley. Eso no está restringido en ningún lado. Solo nos podemos llenar de todo esto y en esas cosas el exceso es bueno. No podemos decir de que tú eres demasiado amoroso. Eso no se puede decir, ¿verdad? Tú tienes demasiada paz, ¿eh? Bueno, quizás a veces hay gente que es muy colérica y muy intranquila y dice, oye, pues tú estás muy tranquilo, tú estás demasiado tranquilo, tú deberías alterarte un poco. No, pero contra estas cosas no hay ley porque son cosas virtuosas, las deberíamos perseguir, digamos, toda la que podamos obtener. Ahora bien, fíjense que este Gálatas 5:22, yo le presentaba este versículo de Gálatas 5:25 que está un poquito después, y Gálatas 5:16 dice algo similar, de que andemos por el Espíritu, y luego de andar que nos dice que andemos por el Espíritu, entonces sale Gálatas 5:22 que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Fíjense que el fruto es del Espíritu. Eso es importante. Cuando yo ando por el Espíritu, yo no ando persiguiendo el amor y el gozo y la paz y la paciencia. No, yo ando con el Espíritu y como resultado de yo andar guiado por el Espíritu en mi toma de decisiones, en las cosas que yo hago, resulta en una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia. ¿Me explico? También habíamos hablado de que el fruto está en singular y eso es intencional. En el original está en singular. Este es un solo fruto que tiene 9 gajos. Como una manzana o una naranja, que tiene 9 gajos. Cuando una persona es gobernada por el Espíritu, todas estas manifestaciones se van a ver en su vida. En menor o mayor proporción, dependiendo de la persona, de su trasfondo y demás, pero se va a ver todo esto. Y uno lo va a ver crecer en todo eso. Y a veces, a mí me ha pasado incluso que yo conocí a una persona antes de venir a Cristo y luego de venir a Cristo yo digo, pero esta persona es diferente. Diferente, uno lo ve en el rostro, uno lo ve en su accionar, en su manera de pensar, porque ha ocurrido esto. Entonces uno comienza a ver el fruto. El fruto es un resultado de yo andar en el Espíritu y dejarme gobernar por el Espíritu y dejarme controlar por el Espíritu. Y vamos a deshilachar, por así decirlo, a desarrollar eso de manera más precisa y más detallada. En ese sentido, yo quiero aclarar, nosotros no producimos el fruto, y creo que esta cita es muy pertinente de Charles Stanley. Él dice, el fruto del Espíritu es un subproducto de estar sintonizado con el Espíritu de Dios. Cuanto más conscientes del Espíritu nos volvemos, más fruto daremos. Guarden esa frase en la mente que la vamos a desarrollar un poco más adelante. Cuanto más conscientes del Espíritu nos volvemos, más fruto daremos. Caminar en el Espíritu no se trata de concentrarse en el fruto, se trata de ser sensibles al Espíritu. El fruto no debe ser el centro de nuestra atención. No debemos comenzar el día con el compromiso de dar fruto. Nuestro compromiso debe ser caminar en el Espíritu y el resultado de esa decisión será el fruto del Espíritu. Usted dice, bueno, pero me dejó en el mismo sitio, porque lo que estamos tratando de ver es precisamente qué es lo que es andar en el Espíritu. Él simplemente está aclarando que andar en el Espíritu no es una persecución de 9 cosas. Es una relación que se cultiva y que resulta en 9 cosas. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esta frase, mientras más consciente del Espíritu estés, tanto más fruto espiritual darás.
eso es una verdad que lo podemos ver bíblicamente de múltiples formas, Hay hasta un refrán que lo podemos aplicar, es dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, lo que tú eres es similar a con quien tú te acompañas. Nosotros, dice la Biblia, y ya lo vimos eso, que nosotros tenemos el Espíritu, ¿correcto? Romanos claramente dice que nosotros tenemos, Romanos 8 dice que nosotros tenemos el Espíritu y que los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. Ser de Cristo implica tener el Espíritu. Y de hecho, 1 Corintios 6 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que en nosotros habita el Espíritu Santo. Pero, por alguna razón, por ejemplo, en el caso de los Corintios, en 1 Corintios 6, Pablo comienza una discusión de la inmoralidad sexual, en 1 Corintios 6, y le dice, huid de la fornicación. ¿O ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y comienza entonces una serie de argumentaciones diciéndole, ustedes como que no están conscientes de esta realidad. O sea, el no estar conscientes de esa realidad nos puede llevar a nosotros a vivir de una manera ligera, pecaminosa, licenciosa, ignorando la presencia del Espíritu, incurrimos en cosas que no se supone que incurramos. A los corintios le pasó en 1 Corintios 6, le dice, huyan de la fornicación, o ustedes no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que vuestros miembros no son de ustedes, que son de Dios. Entonces, mientras más consciente yo tenga esta realidad, mucho más atento yo estaré de caminar de una manera cuidadosa, que sea respetuosa de la presencia del Espíritu en mí. Yo tengo un tremendo huésped en mi alma, por así decirlo, en mi corazón, en mi interior. Cuando ustedes tienen alguna visita en su casa, me pasa a mí, ¿verdad? Uno se cuida, como uno sale, como uno habla. Uno debería ser siempre el mismo, pero la realidad es que cuando uno tiene visita, eso como que pone ciertos frenos, ¿o no? Bueno, en los niños uno lo ve más claramente. A veces ustedes ven niños tan bien portaditos y son unos salvajes. La presencia, la conciencia de que estoy siendo observado me ayuda en mis frenos, en mi vida. Y Pablo le dice en múltiples ocasiones, tanto a los corintios como a otros, dice, hey, ustedes tienen al Espíritu dentro de ustedes. Ustedes no saben eso. Y mientras más conscientes, mientras más aumente nuestra conciencia de que el Espíritu está ahí, eso pondrá ciertos frenos, pero también abrirá nuestros oídos espirituales a escuchar sus impulsos y a escuchar sus iniciativas y su parecer. Esto es tremendamente importante entonces, y aquí ya estamos entrando como en la parte práctica de cómo entonces es que nosotros andamos por el Espíritu en nuestra vida en términos prácticos. Uno de esos aspectos que quería señalar en la noche de hoy era precisamente mi conciencia acerca de que yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tan cierto para mí es eso? Número uno, ¿qué tan importante para mí es eso? ¿Qué tan en serio yo me tomo esa verdad? Esto no es algo bonito, es una verdad teológica, es un indicativo de la palabra. O sea, se me informa, tú eres el templo del Espíritu Santo. De ahí que Efesios 4:30 dice, no entristezcan el Espíritu Santo. No lo entristezcan porque ustedes son el templo y es una persona, Él es una persona y ustedes están actuando, Él es su huésped y ustedes están actuando como que Él no está ahí. Entonces pónganse el ejemplo de que hay una visita en su casa y ustedes actúan como que el individuo no está ahí, ¿entiende? Ni brindan nada, ni dan buenas noches, ni dan buenos días y ustedes hacen cosas que hacen sentir al huésped como incómodo, ¿entiende? Y salen de una manera que no deberían salir a la sala y dicen, pero ven acá, ¿qué es lo que el individuo está haciendo? Porque todos estamos aquí. De la misma manera, el Espíritu siente lo que nosotros hacemos en nuestra vida. En pocas palabras, entonces, resumiendo un poco de esto de andar por el Espíritu, esta definición creo que es apropiada y práctica. Andar por el Espíritu es vivir momento a momento en dependencia de Él y siendo sensibles a sus impulsos. Bueno, ¿y cómo yo dependo de Él? ¿Y cómo yo escucho o soy sensible a sus impulsos? Bueno, vamos a seguir desarrollando las cosas.
Vamos a ponerlo en palabras llanas, porque el andar en el Espíritu, cuando uno lo lee en la Biblia, parecería como algo que ocurre con los ojos cerrados y en una experiencia extática donde el cuello se me queda parado así, yo voy caminando así. Eso es andar en el Espíritu. No es algo místico, es algo profundamente práctico. Es una dirección momento a momento, día a día, decisión tras decisión, situación tras situación, lo que me va pasando, lo que yo voy viendo, el Espíritu está ahí operando en mi mente, en mi forma de razonar, en mi forma de entender, en mi forma de procesar la realidad. Él está ahí conmigo. Y cuando hay un estímulo en mi vida, un estímulo bueno o un estímulo malo, un estímulo bueno puede ser, bueno, quisiera leer algo de la palabra, es un estímulo bueno, o quisiera cumplir con mi... Vamos a salir un poquito de la práctica espiritual. No, tengo que llegar temprano a un compromiso. ¿Ustedes creen que eso es espiritual? Tengo que llegar a tiempo, la puntualidad. ¿Ustedes creen que el Espíritu está a favor de la puntualidad? Eso es un impulso espiritual incluso. El cristiano está llamado a ser ejemplo de cumplimiento y de responsabilidad. La puntualidad es parte del andar en el Espíritu. Así de práctico es andar en el Espíritu. Entonces tengo el impulso y digo, no, pero no importa, porque los que van para allá son unos locos viejos. En mi mente tengo la tentación de irrespetar a los que están ahí y llego media hora tarde porque yo no voy hasta ahí mientras la gente no está llegando. Y entonces cedí al deseo de la carne, de la acomodo y del irrespeto, increíblemente. Y en esa ligera decisión yo resistí al Espíritu. Y así como esa, multiplícanla por 1000 en múltiples otros aspectos de la vida. Así de diario, cotidiano y práctico es la dirección del Espíritu en mi vida. Momento a momento, en dependencia de Él, siendo sensibles a sus impulsos. En otras palabras, entonces, en palabras llanas, es dejarme llevar por sus impulsos, perseguir lo que es de su agrado, rechazar lo que le ofende, es escucharlo y obedecerlo. Obviamente, fíjense que yo puse ahí dos expresiones, perseguir lo que es de su agrado y rechazar lo que le ofende. Hay cosas que Él no quiere que yo haga, hay cosas que Él quiere que yo haga. Y esas cosas que Él quiere que yo haga, yo las debo perseguir. Las cosas que Él no quiere que yo haga, yo las debo rechazar. Mientras más nutrido yo esté de la palabra de Dios, más claro yo tendré lo que Él quiere que yo persiga y lo que Él quiere que yo rechace. Pero a veces estamos en Belén con los pastores y no sabemos qué hacer en nuestra vida porque nosotros no tenemos instrucción bíblica. No tenemos el conocimiento para discernir. En el libro de Hebreos hay un pasaje que literalmente el autor de Hebreos le dice, hay gente que tiene los sentidos desarrollados para discernir el bien y el mal, pero hay gente que no tiene los sentidos, tienen al Espíritu, pero como yo tengo poco conocimiento de la palabra o no me nutro de ella, o sea, tengo poco conocimiento porque no me he nutrido de ella, entonces hay impulsos pero poco informados, tengo pocas convicciones sembradas, porque es la palabra lo que le da forma y fuerza a los impulsos del Espíritu. Entonces, si me voy a dejar llevar por sus impulsos para luego escucharlo y obedecerlo, y esos impulsos tienen que ver con perseguir lo que es de su agrado y rechazar lo que le ofende, ya de plano yo comienzo a decir, más adelante lo voy a ver más en detalle, pero nosotros necesitamos una vida de más compromiso en el estudio y la meditación de la palabra. De lo contrario no vamos a poder tener este discernimiento que se requiere para saber qué es un impulso del Espíritu, qué viene de Dios y por lo tanto caminar en esa dirección. Tenemos que comprometernos entonces. El cultivo del fruto va a implicar un compromiso del estudio, el consumo y la meditación de la palabra. ¿Cómo entonces aumentamos nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu para luego obedecerla? Bueno, esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo entonces aumentamos esa sensibilidad a la voz del Espíritu para luego obedecerla? O la misma pregunta puesto en otros términos, en otras palabras, ¿cuál es la mejor manera de cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Nosotros dijimos la semana pasada dos cosas
que eran necesarias para el cultivo del fruto del Espíritu, pero antes de eso quería poner una expresión que creo, o una cita, que creo que es importante que la tengamos en cuenta. Recuerdan que le dije hace un momento que Charles Stanley reportaba de que el fruto del Espíritu no es nuestro, ¿verdad? Es del Espíritu. Es algo que Él produce en nosotros mientras yo ando con Él y se producen esas 9 manifestaciones. No obstante, no quiere decir que a mí no me toca hacer nada. Y creo que esto lo complementa y quería traerlo. Por supuesto, tanto las acciones como el carácter son el resultado del trabajo del Espíritu. ¿Estamos claros? Eso fue lo que dijimos. Esto es el fruto del Espíritu, el trabajo del Espíritu. Pero Él trabaja mientras nosotros trabajamos. Y podemos trabajar porque Él está obrando en nosotros. O sea, nosotros podemos cultivar el fruto porque Él obra en nosotros. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él nos da el deseo y nos da la posibilidad. El querer como el hacer, eso es lo que significa. Eso está en Filipenses, que nos dice la palabra, que trabajemos, obremos en nuestra salvación o cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros o quien pone en vosotros el querer como el hacer por su divina voluntad o por su beneplácito. Entonces, Dios nos ha permitido desear las cosas que Él desea. Es posible, el querer es ese, es posible para nosotros lograr esas cosas. Entonces pongamos nuestro esfuerzo, trabajemos con temor y temblor nuestra salvación, las cosas que hemos recibido de Dios. Entonces, es fruto del Espíritu, pero hay un trabajo que nos corresponde. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo del fruto? Consiste en 2 cosas, lo vimos la semana pasada, consiste en 2 cosas. Por un lado, la mortificación del pecado y de todo lo que parece pecado en nuestra vida. Y número 2, el cultivo de una mente bíblica. Esas 2 cosas combinadas generan una vida llena del Espíritu, un cultivo diario del Espíritu cuando yo mortifico diariamente las áreas de pecado en mi vida y por otro lado cultivo la mente bíblica. Esa combinación de cosas, increíblemente, yo le voy a hacer una cita ahora del Viejo Testamento para que ustedes vean que de manera clara cómo está expresado esto en el Viejo Testamento, no con los términos que nosotros estamos usando de andar en el Espíritu y todo eso, pero miren cómo el salmista lo dice en el Salmo 1. Ustedes se van a dar cuenta que la primera parte tiene que ver con la mortificación del pecado y la segunda parte con el consumo de la palabra, con la formación de una mente bíblica, con esas 2 cosas. Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en la silla, en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Miren el fruto ahora, el fruto espiritual, es el fruto del Espíritu. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Fíjense cómo esta combinación de lidiar con el pecado, la nutrición de mi alma a partir de la palabra, la primera parte, fíjense, cuán bienaventurado es el hombre, ahí es hombre, ser humano, o mujer u hombre, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Fíjense que estos 3 términos, que no anda, ni se detiene, ni se sienta, es una gradualidad en mi desvío. Lo primero que pasa en una vida que se desvía es que comienza a andar en el consejo de los impíos. Yo le comienzo a prestar atención a las ideas, a la filosofía de vida de la gente, lo que la gente valora, aprecia. ¿Okay? Yo comienzo a darle atención al consejo de los impíos, al consejo del mundo. Lo que el mundo cree que es importante, yo lo comienzo ahora a considerar más importante que lo que yo lo hacía antes. Lo que en donde el mundo busca seguridad, ahora para mí también es importante. La forma como el mundo se entretiene y obtiene gozo, aparentemente, yo comienzo a también ponerle atención, comienzo a andar en el consejo de los impíos. Los problemas en mi vida los comienzo a resolver como el mundo los resuelve. Comienzo a traer soluciones mundanas a mis conflictos. Por ejemplo, tengo una discusión, el consejo del impío por este lado te dice, oye, deje eso así, cruz y raya con esa persona, no le hable más. Tú verás, tú vas a ser más feliz de esa manera. Qué consejito, ¿eh? O sea, rompe esa relación, total, es mejor vivir
sin esa persona. Y de hecho hay gente que yo le he oído decir, no, yo no tengo nada contra ella, pero para mí se murió. Eso es un consejo, y quizás moderado, pero quizás también nosotros tenemos cierto grado de rencor y de resentimiento en la forma como nosotros resolvemos nuestros conflictos. El consejo de la palabra es, reconcíliate. Si tú sabes que tú vienes a la iglesia a adorar y a ofrendar y tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero y luego ven y presenta tu ofrenda. El consejo de la palabra ante un conflicto es totalmente diferente al otro. Otros consejos, te llaman de un banco, te dicen que te aprobaron un préstamo, tú sabes que tú estás apretado económicamente, pero te aprobaron un préstamo, como le llaman ahora, ¿verdad? Una facilidad, una facilidad financiera, un gancho, ¿verdad? Es una facilidad. Así que le dicen a los son eufemismos. ¿Ustedes saben lo que es un eufemismo? Un eufemismo es decir, con una palabra bonita, algo que es muy feo. Una facilidad, un privilegio, porque entonces tener crédito es como una cosa gloriosa en esta generación. En la Biblia tú te vas a Deuteronomio 28 y dice que el préstamo es una indicación del fracaso de una nación. Y el mundo entiende que mientras más crédito y facilidades tú tienes, mejor tú estás. Es totalmente contrario. Y entonces el día pasado yo conversaba con alguien que me decía que yo vi que andaba en un vehículo nuevo y entonces me dice, no, yo no tenía pensado cambiar mi carro, pero me llamaron, imagínate, me aprobaron un préstamo y al tanto por ciento. ¿Y qué voy a hacer? Y yo, bueno, tú pudiste rechazarlo y decirle yo no necesito eso ahora y yo lo voy a hacer de otra manera. Pero en la mente del mundo es que si me presentan esto, una facilidad, el préstamo es una facilidad, es un consejo de los impíos. No es una cuestión inmoral, pecaminosa, pensamos nosotros, pero no es sabia. No es sabia, no es una buena mayordomía. Me he quedado ahí, entonces no andamos, nuestra vida no se gobierna, no se dirige, no nos relacionamos como lo hacen los impíos. Mis relaciones personales, mis transacciones económicas, mis decisiones familiares se manejan según el consejo de Dios. Y cuando yo no sé cuál es el consejo de Dios, yo lo busco el consejo. Porque puede ser que yo no lo sepa, lo ignoro, porque tengo pocos años en la fe, poco tiempo en la fe, o porque ignoro esa parte del consejo de Dios. Entonces mi deber es buscar el consejo. No llevarme de lo que yo pienso y de lo que la gente piensa. Pero luego de que yo entonces comienzo a andar en el consejo de los impíos y yo comienzo a sentir que el mundo resuelve más que el consejo de Dios y que yo digo que disfruto más aquí que allí, lo cual es una mentira también. Fíjense lo que pasa, ahora viene, ni se detiene en el camino de los pecadores. Yo no solamente ahora pongo atención con el consejo, yo me detengo ahora yo hago mi casa en la tienda de los pecadores. ¿Se fijan que es una gradualidad? No, ahora yo estoy ahí viviendo como ellos. Y gente que por tiempo se desvía en su vida y tú no sabes distinguir si ellos están en la fe o no están en la fe. Y ellos dicen que son cristianos, pero su vida y su fruto no dice nada. Y luego viene, ni se sienta en la silla. Yo me detuve, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? No, aquí me siento yo. Aquí me quedo. ¿Ustedes entienden? El pecado tiene esa facilidad seductora de irnos atrapando, y poco a poco las normas del mundo, los consejos de los impíos y demás van atrapando nuestra mente, porque acuérdense que nosotros tenemos una carne que quiere y desea algunas de esas cosas. Entonces, esto que tiene que ver, fíjense que comienza diciendo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en la silla ni se sienta. Yo tengo claro que yo para allá no quiero mirar, yo mi vida no la voy a manejar según esos preceptos, según ese consejo. Yo no quiero sentarme en esa silla ni verme en ese lugar, yo quiero estar lejos de eso. Claro, yo quiero estar en el mundo para alcanzar al mundo, pero no para ser como él. Eso se llama mortificación del pecado. Yo he identificado aquellas cosas que no pueden ser parte de mi vida y yo no voy a ser parte de eso. Esa es la mortificación del pecado. Y fíjense luego, y entonces ahora, no es en neutro que me pongo, no, aquello no,
¿Y qué hago? En la ley del Señor está su deleite. Yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto, lo que Dios quiere. Su ley, su palabra, la ley significa ahí en el original es Torah, es instrucción. La enseñanza de Dios es mi deleite, eso es lo que yo quiero hacer. Porque Dios llena, porque Dios es eterno, porque lo que yo hago para Él perdura, porque Dios conoce mi alma y me ha dicho cómo es que yo obtengo el gozo. Y no es así, es asado, como Él lo dice. Y ahora yo quiero estar ahí, medito, su ley es mi deleite y obviamente cuando yo tengo algo que es un deleite, yo medito en Él de día y de noche. Pregúntenle a un enamorado, ¿a qué hora piensa en su amor? Todo el tiempo, el hombre no puede ni trabajar. Hay un tiempo que se le olvida hasta la matemática. ¿Ustedes me entienden? Cuando yo comienzo, ¿y cómo yo puedo llegar a un punto en mi vida donde la ley del Señor sea mi deleite? Pues eso no se coge en un curso. No, ¿ustedes saben cómo llega a eso? Eso llega al corazón que está convencido de que Dios es un tesoro y lo busca de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis, dice la palabra, cuando me busquéis de todo corazón. Pero buscamos a Dios pálidamente y queremos encontrarlo con todo su fulgor. Queremos que Dios se despliegue frente a nosotros cuando nosotros decimos, bueno, sí, más o menos, tú sabes. No funciona así. Dios no es un plato de segunda mesa. Dios es Dios. Y yo soy la criatura. Hasta que yo no me meta eso en la cabeza y me ubique, y eso tenga un impacto en la forma como yo me relaciono hacia Dios, yo no voy a disfrutar de un tipo de relación donde su ley sea mi deleite, donde su enseñanza sea mi deleite y donde yo quiera meditar en la palabra de Dios. Y una cosa, como dije ahorita acerca del andar en el Espíritu, que mucha gente cree que vivir con los ojos cerrados, mirando para arriba, del meditar en la ley del Señor de día y de noche es algo absolutamente práctico. Práctico. Si yo voy saliendo por ahí y veo una persona pidiendo en la calle, la palabra me habla de eso. ¿Qué yo hacer, qué no hacer? Si yo voy a comprar una ropa, hay contenido bíblico para yo comprar ropa. Si yo me voy a emparejar con alguien, hay contenido bíblico para yo emparejarme con alguien. Si yo voy a comprar y a vender, la ley del Señor aplica a todas las áreas de la vida. Esto es absolutamente práctico. No es que yo estoy memorizando la Escritura y entonces este versículo que no tiene ninguna aplicación. Espérate, porque yo no puedo vivir porque yo estoy memorizando la Escritura. No. Es eminentemente práctico. Determina cómo yo le hablo a mis hijos, cómo yo le hablo a mi esposa, qué cosa yo compro, dónde yo vivo, dónde yo sirvo en la iglesia, todo eso. Esto está lleno la Biblia es una forma de ver el mundo completo. Y entonces yo, cuando me lleno de la Biblia, medito en ella de día y de noche porque mi mente está trabajando todo el tiempo. Estoy viendo una película y mi mente dice, pero espérate, esta película, aquí hay problemas, y esta imagen, y esta forma de hablar, esta violencia, no lo quito, eso no edifica, eso no me alimenta, eso destruye mi alma, lo quito. Estoy meditando en la palabra de día y de noche. Y así con todo, y me relaciono con alguien, y la forma como me presento, es constantemente que la palabra tiene que estar presente en nosotros. Entonces esto no es un asunto místico ni esotérico, es un asunto práctico. Cuando esta sea lo que caracterice mi vida, mortifico el pecado y me alimento de la palabra, miren lo que pasa, seré como árbol plantado firmemente, me encanta esa palabra, antes de firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, frondoso, fructífero, fuerte, firmemente plantado. Todo lo que queremos ahí. Todo lo que queremos ahí. Las corrientes de agua, símbolo del gozo, de la plenitud, siempre son un símbolo del gozo y de la plenitud en la vida. Cristo se identificó como la fuente de agua viva. El que está plantado junto a corrientes de agua es una persona que tiene su energía y su vitalidad junto a corrientes de agua, o sea, sus raíces están y extraen su agua del subsuelo, por así decirlo. Su gozo no depende de lo que está afuera, depende del subsuelo mismo y de donde se alimenta, de donde viene su gozo y su verdor y su fructificación. Es hermoso esto, es hermoso.
Eso entonces es la vida bienaventurada, esa es la vida llena del Espíritu. Una vida que ha entendido que en Dios es que está la verdad de la vida. El tesoro del corazón humano está en Dios. Y entonces se dedica a estas búsquedas de Dios y rechaza todo lo que implica pecado porque él sabe que esto sí y esto no, claramente. Y por fe camina, aunque no me acomode en un momento dado, porque sé que soy carnal. Entonces, esos son los dos componentes, como ya les expliqué, los expliqué de manera deductiva, o más bien inductiva. Primero vi el versículo y luego de esto es que habla el cultivo del fruto del Espíritu. Este tema de la mortificación del pecado, hablemos brevemente del tema un poquito más de la mortificación del pecado. Muchos de ustedes conocen este pasaje, ¿verdad? Mateo 5:29, Jesús está hablando, enseñando en el Sermón del Monte y dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no sea todo tu cuerpo arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo vaya al infierno. Podemos hablar mucho de eso, de la teología que hay detrás de ese pasaje, pero hay un principio claro. Y es que Cristo quiere que nosotros seamos radicales con el pecado en nuestra vida. Es el principio que está ahí. Él no está hablando de manera literal. De hecho, hubo un padre de la iglesia, Orígenes, que se mutiló un miembro porque entendió el texto de manera literal. Y obviamente no es literal. Es simbólico en el sentido de que sé radical con el pecado en tu vida. Yo lo ilustro de la manera siguiente. Tú vas a un médico, te dicen que tú tienes cáncer, es un cáncer maligno, o sea, un tumor maligno, y entonces el médico te pregunta, ¿tú quieres que lo saquemos todo o que dejemos una parte? ¿Qué tú le respondes? No, doctor. Llévese el cáncer y todos los alrededores. Si tiene que llevarse algo más, lléveselo también. Por si acaso, ¿verdad? No queremos nada con eso. Queremos eso fuera de nuestra vida. Es dañino, es destructivo. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, porque la ciencia me lo dice. La ciencia me dice que el cáncer come el cuerpo, daña las células, sus células malignas dañan a las otras y produce muerte. La Biblia dice eso del pecado. El pecado destruye, el pecado aflige, el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Qué vamos a hacer entonces con el pecado? Cristo dice, si te tiene que cortar un miembro, córtatelo, pero no te dejes embaucar y seducir por un pecado que permanece en tu vida. Eso no quiere decir que nosotros no caigamos en pecado un día. Pero caer en pecado y habitar en pecado son dos cosas diferentes. Hay una frase muy conocida, una expresión de Spurgeon, que muchos de ustedes la deben conocer, que dice que el cristiano es como la oveja que resbala en el lodo, pero no como el cerdo que se revuelca en el lodo. El cristiano puede resbalar, pero no se revuelca en el lodo en su vida y no mantiene y sostiene una práctica cancerígena, moralmente hablando, espiritualmente hablando en su vida, a expensas de su alma. El pecado tiene que ser tratado con radicalidad en nuestras vidas, si nosotros queremos andar en el Espíritu. Miren otro texto que Pablo entonces, este era Jesús, ahora Pablo hablando acerca de esto, dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La idea de este pasaje, hay múltiples cosas que podemos decir. Primero, la expresión deudores. ¿Cómo así que somos deudores no a la carne? Bueno, ponlo en los siguientes términos. Cuando uno tiene una deuda con alguien, eso genera un sentido de compromiso y de cumplimiento que uno quiere como pagarle a esa persona algo, ¿cierto? Entonces Pablo dice aquí, mira, a la carne, yo no sé por qué nosotros vivimos conforme a la carne, complaciendo sus deseos, porque ¿qué le debemos a la carne? Si de hecho de la carne
de la carne es que queremos deshacernos. Porque es que nosotros nos plegamos ante las peticiones de la carne. Somos deudores, pero no a la carne. ¿A quién es que le somos deudores? A Cristo. Con Cristo es que tenemos una deuda. Es para Él que tenemos que, si hay algún peso en nosotros de querer vivir para alguien, no es para la carne, es para Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con las obras de la carne que quieren incitarnos a vivir conforme a la carne? La matamos. Eso, la hacemos morir. ¿Qué significa eso? Acribillen el pecado. ¿Ustedes lo identifican? Primero hay que reconocerlo, aceptarlo. Sí, yo estoy mal ahí. Yo soy un orgulloso, yo soy un mentiroso, soy un manipulador. Yo soy un ladrón, yo soy un adúltero, un lujurioso. Yo soy una chismosa, un chismoso. Yo soy eso. Eso yo soy. Yo quiero ser diferente, yo no quiero ser así. Señor, perdóname y ayúdame. Y yo quiero matar eso. Y yo le digo a un hermano, a una hermana, o a 3 o 4, cuando ustedes me vean a mí chismear de la manera que yo lo hago habitualmente, ustedes me lo dicen. Cuando yo me vean a mí hacer tal cosa, ustedes me lo dicen. Y nos comprometemos entonces a caminar juntos y a corregirnos juntos. Y matamos las obras de la carne. A veces lo digo así que tenemos que decirle a otro porque a veces nosotros no lo vemos. Se nos pasa, y no nos damos cuenta. El problema de la carne es que cuando a la carne le señalan un error, una falta, un pecado, la carne responde con otro pecado. ¿Qué problema? ¿Qué cosa? Pablo decía en Romanos 7, ¿quién me librará de este maldito cuerpo? Es así que él dice, de este cuerpo de maldición. Wow. Estamos amarrados con una forma de proceder que es ególatra, egocéntrica, pecaminosa, ofensiva a Dios, contra Dios. Esa es nuestra tendencia natural. Por eso es que cuando uno piensa mucho en lo que uno es y cómo uno responde, si no tuviéramos a Cristo, nos frustráramos con nosotros mismos. Porque Cristo aún así nos encuentra, nos perdona, nos pone su espíritu para que esa tendencia no nos siga controlando. Y ahora nos dice la palabra, Pablo nos dice aquí en ese texto, ustedes pueden matar las obras de la carne, pero ustedes tienen que creer que ustedes tienen el poder de Cristo, del Espíritu, para hacer eso. A veces no confiamos, a veces no podemos, a veces nos sentimos derrotados y decimos que yo no puedo, que yo soy así, yo me voy a morir así. Y hay esencias que son, y es verdad, no vamos a llegar a la perfección, pero yo espero, al momento de mi muerte, que no sé cuándo es, tener menos pecado en todas las áreas de mi vida que lo que yo tenía al principio de mi vida cristiana. Yo no voy a ser perfecto como Cristo, no, ninguno lo vamos a hacer, pero que cuando yo vea para atrás yo diga qué obra hizo el Señor en mi vida. Yo no soy igual. Yo no soy así como era antes. Sigo siendo en ciertas, pero no lo soy como lo era antes. Por lo menos en la profundidad y con la frecuencia que yo antes caí en ese pecado, ya no me pasa. Porque ha habido una dedicación de mortificar el pecado en mi vida. Hay tanto que decir de la palabra acerca de esto. Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Entrénate para ser piadoso. Obviamente el piadoso implica dejar lo malo y abrazar lo bueno. Entrénate, disciplínate. Pablo dice de sí mismo que él mismo no considera haberlo alcanzado ya, sino que se esfuerza y se extiende a lo que está delante. En otro pasaje dice que él se obliga y hace su cuerpo esclavo de sí mismo. Le dice a su cuerpo, tú no vas a hacer lo que tú quieras. No sea que él mismo sea descalificado para el ministerio. Este tema de crucificar el pecado, de matar el pecado, está presente y como decíamos la semana pasada, tomar la cruz Cristo habló de tomar la cruz, fue la vívida figura que nuestro Señor usó para hablar de la autonegación. Tomar la cruz es la autonegación. Todo seguidor de Cristo debe actuar como un criminal condenado y ha de llevar su cruz al lugar de su ejecución. Y de hecho, cerciorarse que la ejecución se produzca.
estamos supuestos a tomar nuestra carne, nuestro voluntarioso y desviado yo, y clavarlo en la cruz. Eso es tomar tu cruz cada día y seguirme. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo matamos las obras de la carne? Y estos son 3 comentarios breves. Son 2, pero hay un tercero que se une entre esto y lo otro, como un puente. ¿Cómo matamos las obras de la carne? No es muy complicado. La palabra dice primero, abstente. ¿Cómo así? Tan fácil. Sí dice abstente. como que fuera tan fácil, ¿no? Y uno se sorprende con estos mandatos de la palabra, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra entiende que Él está dentro de nosotros y Él sabe el poder que hay dentro de nosotros para poder actuar en contra de estas inclinaciones. Miren cómo Pedro, en su primera carta, capítulo 2, y versículo 6 lo dice, hablando de este tema de la vida anterior y de la vida carnal o las inclinaciones, dice, amados, os ruego como a peregrinos y como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ya, y pasa a otro tema, mantenete entre los gentiles. Pero eso es lo que Pablo dice de matar las obras de la carne. Eso es lo que dice Gálatas 5 también, de que vivamos por el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Por lo visto, hay un acuerdo, Pedro, Pablo, Jesús, arráncalo de ti y quítate el ojo y demás. Hay un acuerdo entre Jesús y los apóstoles, y yo creo que nosotros lo debemos creer, de que nosotros sí podemos abstenernos de nuestras inclinaciones carnales. Y eso me ayuda a lidiar con mi pecaminosidad de una manera extraordinaria, porque uno de los problemas que nos conduce a nosotros a caer reiteradamente en las mismas cosas es que nosotros pensamos que no tenemos la fuerza y el carácter para resistir esas inclinaciones. Entonces, ¿qué le respondo a Jesús cuando me dice que me saque el ojo? ¿Qué le respondo a Pablo cuando dice que hagan morir las obras de la carne? ¿Qué le respondo a Pedro que me dice abstente? Abstente de tu lujuria, abstente de tu ira, abstente de tu mundanalidad, abstente de tu vanidad, abstente de tu chisme, abstente de tu mentira, abstente de tu robo, abstente de todo eso, abstente. No lo hagas. Sabemos que detrás de eso hay una batalla, porque interesante que en este corto versículo él dice que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Es lo que Gálatas reporta, que hay una batalla dentro de nosotros. Es una batalla. No hemos dicho que es contento, que los deseos van a decir, ok, ya, van a salir de nosotros, los deseos tan contentos porque yo me abstenga de ellos. No, me voy a tener que, pero cuando yo le ponga el frente y diga no a mis propios deseos, el Espíritu me va a dar la fuerza. La obediencia es mía, la fuerza es del Espíritu. ¿Ustedes entienden? Entonces yo digo sí, yo creo eso, yo voy a vivir según eso y el Espíritu me fortalece. Pero yo no puedo decirle a Dios, Señor, quítame el deseo. Si el Señor me dice, pues yo te puse mi espíritu dentro de ti, viejo. Mi espíritu, con todo, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos está en ti. ¿Qué tú quieres que yo haga? Es una manera muy ligera de yo referirme a Dios, como Dios nos responde así. Dios nos responde de qué tú quieres que yo haga. Yo estoy respondiendo antropomórficamente, o sea, como un hombre respondería ante esta pregunta de que lo deseo. No, abstente. Yo te puse el espíritu que resucitó a Cristo. Tú tienes el mandato, tú tienes la palabra. Tú tienes la fuerza. Pero hay temas en nosotros, en nuestra mente, que esa batalla arrecia. Dice abstente. Luego, Pablo habla de una expresión interesante que creo que es importante que nosotros también entendamos qué es lo que esa palabra implica, que tiene que ver con que no proveamos para los deseos de la carne. Y lo dice de la siguiente manera. En Romanos 13:14.
Dice, antes bien, él está hablando, fíjense, él está hablando desde el 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Eso es otra manera de decir lo mismo. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahí la palabra lujurias de la carne es los deseos de la carne. Lujuria no tiene que ver solamente con la parte sexual, tiene que ver con todos los deseos del hombre. Y él dice aquí, no penséis en proveer. ¿Cómo es eso? Bueno, la abstención es cuando yo estoy ya en el momento de cometer un pecado, por así decirlo, de desviarme en alguna dirección, de comprar una seducción. Ahí yo me abstengo, no. El proveer para los deseos de la carne, para las lujurias de la carne, ello como que medio planificar lo que voy a hacer. Es que si yo voy a un sitio, ¿verdad? Y yo sé que yo tengo, no sé, voy a la playa, yo tengo un problema de impureza en mis ojos. Y ahí hay un grupo de personas que está vestida de manera indecente. Yo no puedo poner mi toalla al lado de esa gente. No, yo me voy a abstener. Viejo, no provea para eso. Ponte para el otro lado. Ok, tú te vas para el otro lado. Y entonces si tú te juntas con una gente que cada vez que te juntas con ella, es a chismear que van, fulana, mira, no, yo no puedo seguir en esto. Yo estoy lidiando con un tema en mi vida y yo de verdad que cada vez que me junto contigo, no sé, como que me aflora una cosa que... Lo estoy diciendo de manera jocosa. ¿Ustedes me entienden? Ustedes no se lo van a decir así porque se va a ofender la persona. Pero no podemos proveer, no podemos colocarnos en el lugar y la situación de vulnerabilidad que va a proveer para que yo caiga con más facilidad. ¿Me explico? No podemos proveer para eso. Porque si somos débiles y lo sabemos y la Biblia nos lo dice, no podemos prepararnos, proveer para las lujurias de nuestra carne. Entonces, así hago morir, yo me abstengo, yo soy preventivo en estas cosas. Yo he identificado ya mis debilidades, yo sé de dónde coger. Si tú sabes que tienes un problema con la boca y tú ves que una discusión se está poniendo, cállate, vete de ahí. Fulano, no, yo no puedo seguir hablando, no, excúsame, pero yo no puedo seguir hablando. Sea quien sea, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu jefe, tu empleado, tu hermano, tu hermana, quien sea, es mejor callarse que proveer a los deseos, ¿entienden? De la carne y colocarme en un momento de vulnerabilidad. Mira a Cristo. Entonces mira a Cristo y aquí esta es la unión con la otra parte. Si yo entonces mortifico la carne y luego entonces, ¿qué abrazo? Abrazo la instrucción, la enseñanza de Dios. La palabra de Dios, la abrazo la palabra de Dios con todo lo que ello implica, pero Cristo es la palabra viva de Dios. Cristo es la revelación de Dios, la mejor revelación de Dios, y está en la palabra. De múltiples maneras yo veo a Cristo en la palabra. Entonces Juan 15 dice que Él es el tronco, la vid y nosotros los pámpanos. Yo estoy pegado a Cristo, pegado a Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice literalmente que yo me transformo mientras yo contemplo a Cristo. Increíble. Vamos a hablar de eso un momentito y ya estoy concluyendo. Miren qué necesidad tenemos nosotros de la dirección del Espíritu a través de la palabra. Nosotros necesitamos esto, necesitamos ser consumidores más intensos de la palabra de Dios, al punto de llegar a deleitarnos en ella, al punto de que nos guste, que sobrepasemos ese estado de apatía y decimos que yo me es difícil, léeme un capítulo de la Biblia. No es la Biblia el problema, soy yo el problema. Pero estoy buscando a Dios pálidamente y como dije ahorita, queremos que se manifieste en todo su fulgor y no va a ocurrir. Oseas 4:1 y 6, el Señor confronta a su pueblo antes de disciplinarlos y le dice: escuchad la palabra del Señor, hijo de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. A Israel le está diciendo, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Y luego en el 6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando? No hay conocimiento de Dios. Y en el versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no sea mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Los problemas que ustedes están enfrentando es básicamente por su falta de conocimiento. Y su falta de conocimiento los ha conducido a vivir vidas que no me complacen y yo lo tengo que disciplinar por eso. Si hubiesen tenido conocimiento de Dios, no hubiesen incurrido en lo que han incurrido. Era ignorancia, en este caso era ignorancia. Pero hoy, ojo, no siempre es la ignorancia nuestro problema. A veces nosotros no ignoramos la palabra y la instrucción en algún área de nuestra vida. Y quería mencionar esta frase, no siempre la ignorancia es el problema, sino la rebelión por deseos que tenemos o la falta de fe por incredulidad. No creemos que Dios va a hacer lo que Él hace y actuamos de otra manera. Resolvemos nosotros. Y claro que si yo me rebelo contra la palabra de Dios, si yo no vivo la palabra por ignorancia o por rebelión o por incredulidad, obviamente yo me expongo a la disciplina de Dios en mi vida, la justa y amorosa disciplina de Dios en mi vida, y obviamente el Espíritu es entristecido y apagado en mi vida. El Espíritu no se va a manifestar en mi vida cuando yo estoy viviendo contrario a su revelación de la palabra. En mi experiencia, la mayoría de los problemas nuestros en nuestro caminar no es por ignorancia, es por rebelión y por falta de fe. Tenemos deseos personales que están por encima y son más fuertes que los deseos que Dios tiene para nosotros y que sabemos cuáles son. O en otros casos tenemos que proceder de una manera, pero yo no creo que Dios va a respaldar ese actuar. Y no sé. Y nos metemos en muchísimos problemas. Y tenemos entonces el espíritu entristecido y apagado. Entonces tenemos este tema de la palabra, de la mortificación del pecado y del consumo de la palabra y de que la palabra nos dé forma. Miren cómo Romanos 12 lo pone. Y yo puse ahí, tenemos que resistir la adaptación y permitir la transformación. Tenemos que resistir la adaptación y permitir la transformación. Porque eso es lo que está en ese texto, en Romanos 12, 1 y 2. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo. Esa es la resistencia a la adaptación. Me paro ahí. El mundo tiene un sinnúmero de medios a través de los cuales llega a mí. Yo estoy expuesto a las influencias del mundo, directa o indirectamente. Yo estoy expuesto a las influencias del mundo. Y hasta sin querer, yo comienzo a comprar, a aceptar, a abrazar y a perseguir formas del mundo. Yo comienzo a buscar lo que el mundo busca, a pensar como el mundo piensa, a relacionarme como... Ya mencioné algunas de esas cosas hace un momento. Y Pablo dice explícitamente aquí, tienen que resistir esa adaptación. Si no hay una estrategia de no adaptación, se van a adaptar. Esa es la realidad. Y la estrategia de no adaptación es la estrategia de transformación. ¿Cómo tú no te adaptas? Si te transformas. Si no te transforma, te adaptas. Eso es lo que pasa. Si tu vida espiritual es pálida, fría, está en una meseta que tú sientes que tú estás adaptándote a este mundo. Porque bíblicamente el cristiano va de gloria en gloria. No existe un cristiano estancado. No debería existir. Entonces, la falta de transformación en mi vida, por falta de consumo, por falta de conocimiento, por falta de rendición a eso que consumo, porque yo puedo tener el conocimiento, pero yo también he detectado, y eso no lo puse ahí. Bueno, lo puse a través de la palabra rebelión, pero hay mucha gente que sabe y no pone en práctica. Es un oidor y no un hacedor. La transformación, para que se dé, tiene que haber conocimiento de la palabra, consumo, deleite en la palabra y obediencia.
Y tiene que ocurrir eso entonces. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo es que eso ocurre en nosotros? ¿Cómo es que eso pasa en nosotros? Bueno, 2 Corintios, yo mencioné este pasaje brevemente, y ya me quedan 2 slides. Hace un momentito. Esto describe lo que pasa en el cristiano, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Nosotros estamos contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo así? Bueno, los espejos en ese momento no eran espejos, eran espejos metálicos cuya imagen era un poco distorsionada, porque no habían los espejos de cristal que tenemos hoy en día, era una imagen totalmente distorsionada y habían algunos mejores que otros. A veces también con metales preciosos, hasta oro y plata servían de espejo. Nosotros tenemos ahora la oportunidad o la bendición de tener la palabra completa y nosotros vemos ahí al Señor como en un espejo. No lo vemos completamente porque no lo hemos visto completamente y de hecho nuestros sentidos espirituales no son perfectos. Entonces nosotros no apreciamos el valor de Dios. Nosotros no apreciamos la grandeza de Dios completamente, la belleza de Dios completamente. No lo hacemos, es como un espejo imperfecto como lo tenían ellos. Pero nos dice aquí que estamos contemplando la gloria del Señor. El Señor es Cristo. Pablo cada vez que usa Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es Cristo. A Él es que estamos contemplando en la palabra. Lo vemos su grandeza, su valor, su sacrificio, su amor, su gracia, su misericordia, su poder. En el libro de Revelación nos dice que viene a juzgar a las naciones. Vemos su gloria. Y en la medida que yo lo contemplo, lo aprecio y lo leo y lo estudio y lo analizo, eso me va transformando. Le pasa como mi hijo, que es mi hijo mayor, es un imitador. Yo creo que salió a mí porque yo soy medio imitador. A mí me gusta imitar a la gente. Entonces yo soy un buen imitador de ciertas cosas. Entonces mi hijo mayor es un imitador. La cuestión es que él es un jugador de fútbol y un buen jugador de fútbol, pero él tiene 2 o 3 jugadores que él admira mucho. Entonces él se pone a verlo. Y lo increíble es cómo él reproduce los movimientos de esos jugadores en su juego. O sea, Elías en su juego reproduce los movimientos de los jugadores que él admira. Pero de una manera yo digo, pero ¿cómo es que ese muchacho ve esos detalles? El pie lo mueve de una manera, de una patada. Es imitando aquello que él contempla. Y cuando tú admiras algo y tú imagínate que tú eres, no sé, a ti te gusta algo o en tu trabajo y tú tienes un jefe que tú admiras y tú respetas y tú lo admiras y tú lo contemplas y tú después te vas de ahí y terminas siendo como él. Porque tú admiraste, apreciaste esas virtudes de ese jefe tuyo. No todo el mundo puede decir eso, ¿verdad? Fue un mal ejemplo. Eso es casi inexistente, eso. Pero tú, lo que tú aprecias y tú admiras, tú terminas, ¿o no? Asimilándolo. Bueno, cuando tú ves a Cristo en su palabra y lo profundizas y meditas y dices, wow, el amor, la gracia, la compasión de Cristo. Yo les invito a que ustedes tomen los evangelios simplemente y pongan en una búsqueda electrónica, pongan compasión. Lean todos los pasajes que tienen que ver con compasión en los versículos y vean la compasión de Cristo en los evangelios. Ustedes se van a dar cuenta cómo ustedes van a ser estimulados a ser más compasivos o más misericordiosos o más valientes. Cuando leen los evangelios, la valentía de Cristo, a mí me sorprende la valentía de Cristo. Cuando uno contempla al Señor uno termina siendo transformado. Y ese es el diseño. Así es que Dios trabaja nuestra santificación en nosotros. Pero si no hay un consumo dedicado de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, nosotros no tenemos transformación. Y si no hay transformación, hay adaptación al mundo, que es la otra influencia que estamos recibiendo. Y hay un último ingrediente que yo necesito para hacer todo esto, la mortificación del pecado y la transformación de mi vida por medio de la palabra. Yo necesito un ingrediente más, fe para vivir. La palabra dice literalmente que nosotros vivimos por fe y no por vista. Fuimos salvos por fe y vivimos por fe.
constantemente. Con Cristo, dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo fue salvo por fe. La fe es la manera como yo extiendo la mano y recibo la gracia de Dios. Yo creo en tu sacrificio, en tu redención, en tu perdón para mí. Yo creo en que yo soy un pecador y te necesito. Y yo creo que tú eres Salvador y Señor de mi vida. Y esa es la mano de la fe. Ahora que tengo la fe y tengo la salvación, yo camino por fe. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hacer lo que Dios me dice requiere que yo confíe en Él. Porque el mundo me dice, no haga eso. Si tú haces eso, te va a ir mal. O el mundo me dice, haz esto. Si tú haces esto, te va a ir bien. Y yo tengo que decir, no. No voy a hacer eso, sí voy a hacer esto. Lo que Dios me dice, porque yo creo en Él. Yo creo en lo que Él dice, en lo que Él me promete. Yo creo que el gozo está aquí y no allí, donde Dios reside en Él. Él me llena, Él es conmigo, Él me protege, Él me cuida, Él me provee. Y si yo no tengo algo, no es porque Él no puede ni quiere, es porque yo no tengo que tenerlo. Porque Él está haciendo algo en mí. Y yo confío en el que tiene un propósito en mi vida. Y yo confío en que todo opera para bien para aquellos que aman a Dios. Y yo vivo por fe. Yo vivo confiando. Y todos los días yo tengo que confiar en Dios. Porque la vida en este mundo, esto es un campo minado que estamos caminando. Aquí yo creo que van a llegar en unos pocos años que aquí no se va a poder hacer negocio, de hecho. Negocio no se va a poder hacer. Vamos a tener que dedicarnos no sé a qué, vamos a hacer algo común. Porque honestamente es casi imposible vivir piadosamente en un mundo como este. Mantener un matrimonio fiel en un mundo como este. Criar hijos sanos emocionalmente y espiritualmente en un mundo como este. Tenemos que vivir por fe, es confiando cada día. Y yo entonces mortifico el pecado por fe, porque el pecado me dice, oye, si tú vives conmigo, yo te voy a satisfacer, yo te voy a dar placer, yo tengo que decir, no, yo no te creo a ti, yo le creo a Dios. Y yo creo que el pecado trae consecuencias, trae destrucción, trae dolor, trae aflicción, y Dios dice que el pecado es muerte. Y vivo por fe. Y cuando tengo necesidades económicas y cuando tengo aflicciones, yo saco la fe. Entonces, todo esto se hace por fe. Y aplicación entonces. ¿Cómo está tu fruto espiritual? Si tú evalúas tu vida, tu fruto, ¿cómo está tu fruto espiritual? Cuando tú ves tu vida, tus formas, tus reacciones, tus actitudes, lo que la gente ve de ti, puede decir, es fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que yo veo en esa vida. Esperanza, santidad, piedad, eso es lo que yo veo en esa vida. O es fruto de la carne. Yo vivo enredado con mis deseos, con mis malas reacciones, con mis malas respuestas, lidiando con iras, con división, con envidias, con sectarismos, con chismes, con impurezas en mi vida. ¿Cómo estoy yo? Si tú ves tu vida, tú crees que tú estás, o sea, tú tienes un plan de mortificación del pecado en tu vida, de aquellas áreas que tú sabes, de las cuales tú adoleces, que tú eres débil, y tú dices, esto está identificado y yo lo voy a mortificar porque yo tengo que santificarme en esa área y yo tengo que matar ese deseo de la carne en esa área específica. Tienes que tener un plan montado. ¿De qué forma? Sí, yo tengo un plan. ¿De qué forma? Si tú no tienes nada específico pensado, tú no tienes ningún plan. Tú has pensado en poner un plan, pero no hay un plan. ¿De qué manera estás resistiendo que el mundo te dé su forma? ¿De qué te abstienes? ¿De qué te refrenas? ¿A qué dices que no? De las ofertas del mundo. Y yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que meternos en un monasterio como los monjes, porque eso no es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces tenemos que tener la gran capacidad de vivir ahí sin mojarnos,
en el agua sin mojarnos. Así es que tiene que vivir el cristiano, pero lo podemos hacer porque es el poder de Dios que obra en nosotros. ¿Cómo te estás nutriendo de la forma de Dios? Si no quieres que el mundo te dé su forma, ¿cómo tú te estás nutriendo? ¿Tú sientes que tú has crecido en el último año? Conquistando áreas de pecado y deseos carnales y también desarrollando virtudes piadosas en tu vida, lo cual es una evidencia del fruto en tu vida. Estas son las cosas que tenemos que preguntarnos si queremos andar en el Espíritu. Y en eso consiste andar en el Espíritu. Volvemos al punto de tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y tomar la cruz implica crucificar la carne, el yo, el deseo y abrazar. Y no quedarnos ahí, sino abrazar aquello que Dios tiene para nosotros en cuanto a nuestra vida. Y acuérdense que es un asunto eminentemente práctico. Todos los días, día a día, minuto a minuto, hay decisiones que yo puedo actuar según el Espíritu y según la carne. Según el Espíritu y según la carne, constantemente. Y en ese caminar, mientras más nutrido yo esté de la palabra de Dios, mejor, más fácil va a ser para mí identificar cuál es el impulso del Espíritu, cuál es el impulso de la carne, y voy a tener mucho más fuerza para obedecer aquello que debo obedecer. Y entonces, cuando eso se dé, yo comienzo a ver como que hay un aire debajo de mí, o sea, como que, y ahora respondo de una manera y de una forma que yo decía, pero wow, pero yo sí estoy diferente. Es el fruto del Espíritu en ti. Increíble, glorioso, glorioso.